Por primera vez en la historia, hoy un Xbox cuesta más que hace unos 6 años que salió, al igual que un PlayStation, y no es un aumentico ahí chiquito, $300 más. Entonces eso no tiene sentido porque no se ha devaluado. ¿Qué está pasando? Y no es que a Microsoft y a Sony le haya dado una avaricia repentina. Bueno, quizás sí un poquito, pero es que todo el mundo está peleando por la misma bodega de la RAM. Hoy vamos a entender por qué los computadores y consolas cuestan más que antes y quién es realmente el culpable. Antiguamente las empresas que fabricaban consolas hacían subsidiada, digamos, un poco a pérdida porque ellos esperaban recuperar la inversión con venta de juegos, suscripciones. Así como cuando usted va a un bar, se toma el primer traguito gratis para que siga consumiendo toda la noche. Además, con el tiempo los procesos mejoraban, era mucho más económico fabricar los componentes. Sin embargo, con la actual generación, especialmente en el último año, pues las cosas cambiaron drásticamente. En la actual generación de consolas ese mecanismo colapsó, porque las piezas en vez de bajar de precio se dispararon. Es como si usted en el año 2000 hubiera comprado un carro por $20,000 y ahora en el 2026 ese mismo carro cuesta 26,000. No porque sea mejor, sino porque sus componentes como llantas, acero subieron de precio. Xbox Series X está costando $800, 300 más que en su lanzamiento. PlayStation 5 Pro $900, sin contar base en el lector de disco. Nintendo por su tipo de memoria no se ha visto tan afectado, sin embargo también recientemente se vio obligada a aumentar sus precios en $50 en Nintendo Switch 2. Aquí está la clave para entender por qué se dio esa crisis de componentes. Expliquémoslo con una analogía de un bien común como es el trigo. Imaginémonos que en una región agrícola los campesinos le venden su trigo a las panaderías para que hagan pan por mucho tiempo, pero de repente llega una fábrica dispuesta a pagar 10 veces más por ese trigo, pero no para hacer pan, sino para hacer, digamos, un combustible especial. Entonces, ¿qué hacen? Pues le venden toda la fábrica y las panaderías que se quedan sin trigo y el pan se vuelve carísimo. Ese trigo es la memoria RAM y la fábrica es la inteligencia artificial. Los fabricantes más grandes de memoria RAM, Samsung, Micron, Hynix, movieron sus fábricas para dejar de hacer la memoria normal y enfocarse más en una llamada HBM, que es la que usan los centros de datos para inteligencia artificial, y es provocando una escasez para memoria normal que usan las consolas y computadores. Entonces, ¿qué pasa si se fabrica menos de esa memoria normal? Pues memoria mucho más cara para todo el mundo. ¿Qué tanto fue ese aumento? Una barbaridad. Por lo menos la memoria GDDR6, que es la que se usa para las tarjetas de video, que tengamos gráficos bonitos, aumentó 5 veces su precio. Y la memoria DDR5, usada más que todo en PC de consolas, aumentó casi 9 veces su precio. O sea, literalmente su computador, su consola subió de precio porque algún chatbot necesita más memoria que usted. Ahora sumémosle otro ingrediente a este caos, los aranceles. Vamos a explicárselo con una fruta. Imaginen que usted vende mango, los importa a $10 para venderlos a 12. Pero el gobierno se le da por ponerle un arancel del 50% en la frontera. Entonces esos mangos ahora le cuestan $15 antes de vender cualquier cosa. Entonces usted no va a perder plata por amor al arte, ¿no? Entonces lo vende mínimo a $17 para tener el mismo nivel de ingreso que tenía antes de la subida de los impuestos. Esto le pasó literalmente a las consolas. Por allá, el tío Sam en USA se le dio por subir los aranceles en un 145% a China y entre un 20 y 40 y algo por ciento a Vietnam, Camboya, que es donde se ensamblan las consolas. Sony de hecho dijo que esperaba perder unos $680 millones debido a esto. Entonces, ¿qué terminó pasando? Pues el precio terminaron pagando los compradores con esas subidas que hemos visto. Otra de las catástrofes recientes en cuanto a los videojuegos es el Game Pass de Xbox.
el servicio de streaming que hasta hace poco era excelente, y pensemos como en un buffet. Supongamos que ofrecen toda clase de carnes de excelente calidad a un muy bajo precio, financiado por inversionistas. Pero entonces, ¿qué pasa si el precio de la carne sube y no llegan clientes nuevos? Pues ahí al gerente le toca o subir el precio de entrada o quitar la carne buena del buffet. Esto fue lo que le pasó a Microsoft porque se puso a gastar mucho dinero comprando estudios como Bethesda por $7.500 millones, y ni hablar de Activision Blizzard, los creadores del Call of Duty, por $69.000 millones. Entonces, con esto fue muy complicado mantener el Game Pass y metiendo juegos con las producciones de $300 millones en suscripciones baratas. Entonces se vieron obligados en octubre de 2025 a subir el precio, pero esta vez ya no incluía desde el primer día los Call of Duty. Había que esperar un año o pagarlos por aparte a $70-$80 el precio completo. Básicamente está ahí el buffet, pero ya sin la carne más premium. Vamos ahora con otro de los problemas actuales: el polémico fin del formato físico. Y es que esto es algo realmente bastante grave, porque pensemos como el disco si fuera una casa. Usted con su casa puede usarla, hacer lo que quiera, venderla, prestarla, pero si fuera un contrato de arriendo, en analogía a un juego digital, está sujeto a una licencia. Cuando pues se termine el contrato, cierre la tienda, pues ya no va a estar disponible. Y si bien en PC esto pues es algo que lleva mucho tiempo, está madurado, en PlayStation es muy diferente, no se puede comparar, porque básicamente hay un monopolio por parte de la tienda de PlayStation. Usted solo compra en esa tienda, en PlayStation, a los precios que digan, con las condiciones que digan, sí, sin precios regionales, impuestos, problemas con la devolución. En cambio, usted en PC tiene muchísimas opciones de tiendas, ¿sí? Steam, Epic, entre otras. Entonces no es para nada lo mismo. Analizando los números, es innegable que las ventas en formato físico en todas las plataformas Xbox, Nintendo, PlayStation han venido cayendo. El mierdero se armó cuando PlayStation dijo que desde enero de 2028 ya no va a haber más formato físico. Ellos dicen que sus ventas en el último trimestre fueron las físicas solo un 15%, pero bueno, ese es solo el trimestre más bajo. Si analizamos el año es más como el 22%, y una quinta parte de todo el negocio, de un negocio multimillonario como los videojuegos, de todas maneras es algo considerable. Pero entonces la cosa es, al haber menos costos de producción en la caja, disco, menos intermediarios, ya no tiendas físicas, pues ahí es donde está el interés, ya que se quedarían con mucha más ganancia. Otro de los problemas de nuestra actual generación de videojuegos es la terrible escasez de juegos AAA. Por ejemplo, en los años 90, crear un juego grandecito requería unos 50 empleados trabajando por 2 años. Pero actualmente hacer un juego AAA se requiere un equipo de 800 personas trabajando por 5 o 7 años, un presupuesto que supera $300 millones. Sí, fue como pasar de hacer una casa a un rascacielos. Esto es un riesgo muy alto para las empresas, ya que invertir tanto tiempo y dinero y que el juego llegue a ser un fracaso, pues un solo juego grande puede llevar a la empresa a la bancarrota. Por eso tristemente cada vez vemos menos juegos AAA. Bueno, y si los celulares también usan CPU, memoria RAM, ¿por qué aparentemente no se han visto afectados? Pues en realidad se trata de una situación un poquito diferente. Recordemos que grandes fabricantes como Samsung, Apple, venden unos 240 millones de celulares cada año. Ellos se aprovisionan de silicio, que es la materia prima para hacer CPU, memoria RAM. Entonces,
Los ensambladores de chips le dan la prioridad a ellos, los que, mientras tanto, las consolas, al ser menor cantidad, pues están ahí más abajo. Sí se ha afectado y usan estrategias, por lo menos, vean que ya no se incluyen audífonos, cargadores y el tipo de memoria RAM, la que usan los celulares LPDDR. Esa ha subido de precio, pero no tanto como la de PC y consola, que es la misma que usa Nintendo Switch 2, por eso no subió tanto el precio. Sin embargo, pues ahí va. Y otra cosa, dispositivos nuevos usualmente se venden a través de operadoras de planes de 2-3 años, entonces ahí no se siente el precio tan duro de que una consola pagar de una vez $800-900, pues. Sin embargo, pues cada año muchas personas cambian de celular de $1000 simplemente porque pueden. Bueno, se va bien. Entonces, todo es culpa de la IA. Podemos decir que es la cabeza más visible del monstruo, pero son muchos factores, como ya vimos, al menos los aranceles. Sí, la crisis de la RAM es una realidad. La producción de juegos AAA pues ya era un asunto complicado antes del auge de la IA. El fin del formato físico y problemas del Game Pass, ya malos problemas administrativos. Entonces es un conjunto de problemas, situaciones que crearon la tormenta perfecta. ¿Qué nos deparará en un futuro la industria? La realidad no va a mejorar ni en el corto ni en mediano plazo. No este año, tampoco el próximo, porque de hecho toda la producción futura de memoria RAM de 2027 ya está vendida. Así que tal vez en 2028 pueda mejorar un poco la situación, pero aún es incierto. Entonces, que está jodida la industria del juego, pues, o sea, depende. Seguramente todos tenemos un backlog y de 2016 a acá, de los últimos 10 años, estoy seguro que hay una gran cantidad de juegos excelentes que no conocemos, no hemos jugado. Entonces, darle la oportunidad a eso. Si tienen todavía un Play 4 o un PC no muy potente, busca alternativas, no se afanen por lo último. No se dejen llevar por el FOMO. Espero que hayan entendido un poco este tema, un poco denso, pero y bueno, esperemos que la Sidua mejore en un futuro no muy cercano. Soy Sebas, tu 5 latente, un abrazo.